realmente no sé cuándo se inventaron eso, pero la virginidad Bienvenidos a Herejía Santa. Un aplauso Ustedes saben raro. lo que tienen que hacer. Suscríbanse, denle like. Ya yo estoy harto de repetir lo mismo y ustedes no se suscriben. Entonces, Que no se suscriban entonces, que hagan lo que les dé la gana, porque lo que ellos quieran. que hagan lo que Ustedes quieran. son dueños Como de su quiera se like. va a hacer programa. Sí, hasta los comentarios negativos Y a son ti es que buenos. te conviene escucharlo y ya. ¿Es necesaria la religión en el siglo XXI, 2024? ¿Qué tan necesaria es la religión hoy en día? Religión en el sentido filosófico y en el sentido institucional. Vamos a abarcar varias partes. Es buena para trazar los pueblos. ¿Cómo así? Como decía Mark, es el opio de los pueblos. Sí. Decía House, el placer. Pero antes que nada, mientras- instrúyenos en el concepto religión para nosotros saber cómo aplicarla. O sea, lo vamos a aplicar en el sentido de creencia. Está bien, pero describe, religión como define. No, creencia. en etimología viene del latín religar. Ujú. Significa unirse con un fin común, básicamente. En ese sentido no sería malo. Pero- Religión es una creencia, así es que lo vamos a ver. No, ¿O cómo? religión viene de religar. Es una determinada comunidad que comparten una misma creencia. creencia. Ah, Una misma ok. creencia. Una Sea cual comunidad que comparte una misma Una misma creencia creencia, con un exacto. fin. Con un fin. Sí, porque al final... Hay que fue lo- buscar qué fin tiene cada religión. Ajá. ¿Hay muchas religiones o hay una religión? Hay No, Pregunta. hay muchas muchas religiones. religiones. Lo Hay que pasa es que no religión, todas las religiones van arraigadas a un Dios, Ujú. sino a una creencia. La religión se trata de creencia, no Entonces, solamente de un Dios. la pregunta del tema ¿es necesaria la religión en este tiempo? En esta, ajá. En esta época. Tanto en el sentido, como lo acabamos de decir, Ok. como religión en el sentido institucional. También, que es otra Ok. cosa. Sí. Religión institucional. Yo ¿Qué creo tan que sí. necesario es? Yo creo que sí. La religión ha aportado muchísimo al desarrollo. Eso ya se ha hablado aquí, ¿verdad? Algo, pero Como ha enfocado en la aportado Si no a se la ha hablado, lo estamos ciencia. hablando. Ok, Arrecia. la religión ha aportado mucho a la ciencia. Ha aportado mucho con el tema de las universidades. Hoy en día hay muchísimas organizaciones, principalmente católicas, que te brindan becas para tú estudiar en el extranjero. Pero sí, al pero menos aquí no en es de República. manera abierta. Ujú. Es qué tan necesaria es para Como yo ser concepto, como buena demás. persona. Ah, ok. Yo sí creo que la religión es necesaria en el sentido de que hay muchas personas que no saben darle sentido a su vida con su propia existencia. Y tienen que recurrir a una creencia, a un Dios o a un grupo de personas que compartan esa creencia para llenar ese vacío existencial. Ujú. Muchas personas no saben darle sentido a su propia Sí. vida por eso. Sí. Para mí sí es necesaria. La vida es muy compleja y hay gente que son muy simples. Necesitan que haya un marco de referencia de lo que le diga que es correcto o incorrecto. La religión cumple esa función. Sería desgastante que cada ser humano entendiera la complejidad del mundo. Entonces, la religión tiene la función de simplificar la complejidad de la vida como es, a decirte, mira, esto está bien, esto está mal, esto hay que hacerlo, el sentido de tu vida es este y esto y esto. Y hay gente que le va de maravilla. Ahora, no es aplicable para todo el mundo. No todo el mundo encaja en la burbuja religiosa de su contexto cultural. Es decir, hay gente que tiene un concepto propio de lo que es correcto o incorrecto, y en ese sentido, para ese tipo de personas la religión no sería necesario. Pero hablando en un sentido absoluto, los seres humanos sí necesitan religión, porque al final somos seres emocionales que piensan. Y como somos seres emocionales que buscan darle sentido a la existencia, la religión cumple perfectamente esa función. Le da Así sentido, propósito, esperanza, consuelo y la ilusión de sentir que es importante, de sentir que es especial y que su vida cumple algún propósito. Al Exacto. final tú dices que todo eso, lo que lo motiva es el egoísmo. Sí. El vacío existencial del ser humano, como yo digo, la conciencia de la existencia suscita la necesidad de relevancia, propósito y sentido, y la religión lo llena, porque te hace sentir especial. Tú no eres profundo, tú eres hijo del Dios que creó el universo. ¡Wow! Bueno, Exacto. si la religión va muchos creyentes enfocados a un bien común con una sola creencia, ¿qué tan importante sería la religión y qué tan buena sería? ¿Qué tan edificante? ¿En qué ayuda una religión porque haya un grupo de personas que creen en un solo Dios? O sea, la religión es buena si verdaderamente estuviera enfocada en lo que se creó. Es verdad, el concepto. Ujú. ¿O para qué se va a usar la religión? Si la religión es para ayudar, para hacer el bien,
para hacer lo correcto, para crecer a nivel espiritual, para ser mejores personas, la religión es buena. Pero cuando la religión, como en este tiempo, está derriversada y se usa para atacar, para presionar, para beneficiarse, entonces esa religión no es buena. Habría ahí un concepto muy amplio de qué tan buena sería la religión para un fin determinado. O sea, creo que está muy amplio el concepto. O sea, que yo creo que yo voy contrario a eso, porque yo pienso que no. Yo pienso que para tú ser buena persona, tú no necesitas la religión. Porque yo entiendo de que tú tienes algo adentro que te dice si estás actuando mal o estás actuando bien. O sea, y eso lo podemos ver hasta con las especies, con los reinos animales. O sea, es muy raro tú ver que un mismo reino se destruye a sí mismo. Por lo tanto, es como que hay un chip que trae cada especie de preservación de su misma especie. Por ejemplo, tú nunca vas a ver a un ejemplo, a un león comiéndose a su cachorro. El ajeno sí. ¿Eh? El ajeno sí. Pero, o sea, hay como una preservación. Entonces, y si le da mucha hambre, se come suyo. Hay algo que le dice a Si él. está enfermo, sí. Hay algo que le dice a él que tiene que cuidar su cría. O sea, es como algo que, que viene intrínseco. Porque al final son instintos de supervivencia. Yo entiendo de que no necesariamente tú necesitas la religión para tú ser buena persona, porque aún con la religión tenemos malas personas. Es como la frase dice, con o sin religión tendrás a personas buenas haciendo cosas buenas y personas malas haciendo cosas malas. Exactamente. Pero Yo para que creo la eso. gente buena haga cosas malas, se necesita religión. Yo creo que la religión en este tiempo es un negocio. Wendy. Y un negocio muy peligroso. Como En institución. Exactamente. Y entiendo que no debería ese ser el fin como se está aplicando la religión en sí. Sí. Si se supone que el fin de una buena religión es unificar a un pueblo a través de una creencia, usted que es un ejemplo viviente de, valga la redundancia, lo que usted vivió con el tema de la santa doctrina, ley de hombre y toda esa cosa, ¿usted cree que esa parte de la religión es necesaria hoy en día? ¿Usted que lo vivió? Entiendo que no. ¿Por qué? Que no, porque que tú no puedes, si una persona está dentro de una religión, tú no puedes lincharla. O sea, porque esa persona ya no quiera pertenecer o ya entienda que ya no está dentro de los lineamientos que aprendió contigo, pues tú no puedes tampoco caerle arriba a esa persona. Tú no puedes dañar a esa persona, ni satanizarla, ni destruirla, porque existe el libre albedrío. Desde el inicio Dios nos lo dio. O sea, tú decides qué tú quieres, tú decides que sí, que no, hacia dónde tú te diriges, porque ese es tu derecho como ser humano. Una religión no puede decirme a mí hacia dónde yo me debo dirigir, o lo que yo quiero vivir, o lo que yo quiero aceptar, o lo que no acepto. Porque ese es tu concepto de vida. La persona tiene derecho a hacer con su vida lo que entienda o no correcto, porque este es un derecho. Nadie puede vivir por ti lo que tú quieres vivir. Entonces, como religión, tampoco la religión te da el derecho de tú querer manipular, ni destruir, ni cambiarle esa vida, siempre y cuando la persona sea quien tome su decisión. Si no existiera la religión hoy en día, hay personas que se dedicarían a hacer el mal. Yo creo que la religión cumple un sentido ontológico. Yo no digo que la religión sea buena o mala, cumple un propósito. No, eso sí. Entonces, yo te decía, hay gente que el mundo le resulta muy complejo y necesitan reducirlo. Y la religión le brinda esa reducción, porque ya viene predefinido lo que está bien y lo que está mal. Pero pues vuelvo y Esa hago la gente, pregunta. Hay esa gente. personas que le sirven a Dios Sí. por egoísmo, Claro, casi que todos. si no existiera la religión o Sí. un beneficio después de la muerte, se dedicarían a ser asesinos seriales. No necesariamente. Yo no creo que realmente la creencia en Dios te haga bueno o malo. No creo eso. Eso no es cierto. Porque si fuese así, no hubiese presos. Y el 92% de los Sí, presos pero es que creen Pero hay- en Dios. a ver, Sí, la tú te- idea es que hay personas que están en el camino del bien pensando en la vida después de la muerte. Que si tú Exacto. le desmontas la idea de que no hay una vida después de la muerte, No tienen a lo propósito. mejor
a lo mejor se irían al lado del Entiendo mal. tu punto. Mira, en la práctica no funciona así. No, La gente toma sus decisiones indistintamente de lo que crea. Si no fuese así, la gente no se comportara como se comporta. Porque la gente que cree en Dios, incluso los cristianos, hacen cosas en privado, que Dios lo ve, que no harían nunca delante de una cámara. Entonces, eso demuestra que su actual del día a día no está sugestionado necesariamente por lo que creen. El 90% de los presos aquí en Dominicana son creyentes y están presos por hacer cosas malas. Lo que sí sucede es que si una gente no tiene una comprensión propia de lo que es bueno y malo, a veces sí necesita que un pastor, que un Lo oriente. profeta Ujú. lo oriente, que no siempre es bueno, pero hay gente que necesita que alguien más le diga lo que es bueno. Pero yo me pregunto, me surge una pregunta. ¿Hay un contrato cuando tú entras a una religión? No. Que tú tienes que estar por X tiempo, que tú tienes que pertenecer por siempre, que tú no puedes tomar decisiones después de allí, que tú no puedes decidir estoy o no de acuerdo. Ujú. Estoy ahí. Yo me pregunto porque ¿cómo es posible que una religión donde está creada para hacer el bien, cómo es posible que cuando la persona decide no pertenecer o no creer o entiende que ya no quiero más compartir tu creencia, cómo es posible que entonces la religión te quiera, Sí. Porque te se quiera comportan como castigar o sectas. lastimar? Se comportan como sectas donde Ya estas son sí, sectas, el individuo no tiene voluntad en esas religiones. en las sectas. Sí, pues digo, lo que nosotros llamamos religión aquí en Dominicana son un grupo de personas que segregan o segmentan el pensamiento humano. Tú no eres un individuo. Tú tienes que aceptar lo que diga uno. Pues lo que diga entonces, el pastor. entonces aclaremos Ujú. que entonces ahí eso no es religión, sino estas son sectas Sí, y ahí, Son- por ejemplo, que están dentro de las religiones. sí. Mm. Es lo mismo porque el cristianismo comenzó como una secta. ¿Qué? Ya. Los adventistas, o sea, lo que llamamos No, religión, el por cristianismo ejemplo, primitivo comenzó como una secta Sí. también. Por ejemplo, Y co- los romanos decían de los cristianos que eran la palabra que utilizan es como fanatius. No lo consideraban religión. Para los romanos los cristianos eran ateos. Porque su concepto de religión era muy diferente a cómo ellos veían que se comportaban. Un romano no concebía que un religioso no tuviera amor por la patria, ni se metiera en la política como los cristianos lo hacían. Entonces decía, ¿qué es lo que son esta gente? Por ejemplo, ellos le llaman, Tácito le dice, la superstición, le llaman a los cristianos. Son supersticiosos, no son religiosos. Entonces, cada persona tiene un concepto distinto de religión. Yo no veo que la Y religión esté entonces, mal. ¿en qué puede ser útil una secta para un ser humano? para nada. No, tiene su función. Hay gatos, Dame. ¿Cuál es la? Hay gatos y hay explíqueme, ovejas. explíqueme Vamos por a qué. ¿qué es secta? ¿Eh? ¿Qué es secta? ¿Qué es una secta? La secta en el Es algo que se separa. Que sale de la ortodoxia, religión. algo que sale Un de grupo la de personas que religión. salen de una religión porque no están. minoría. Ajá, una minoría. El punto con la secta es que la secta usualmente, en su gran mayoría, están dirigidas por personas que implantan una creencia que vaya a favor de ese individuo. Eso es una secta. Sí. Una secta es que yo monte aquí con ustedes una religión, pero que todo lo que ustedes hagan, sea dinero, sea que tú toques la batería, Ujú. piano, que la flauta, adoradora, si todo eso va a favor de mí, entonces eso es una secta. La concepción- Porque yo no le estoy beneficiando a ustedes. Pero La concepción de entonces, secta moderna es cuando tú estás en un grupo que tiene poder coercitivo sobre el individuo, Exacto. donde tú no tienes la voluntad. Por ejemplo, religión que se considera secta, el pentecostalismo radical como el rabacuco es una secta. Exacto. Los testigos de Jehová se consideran una secta porque el individuo no tiene una voluntad. exacto. Y entonces te caen entre Ujú. todos Se caen entre todos. Por ejemplo, cuando tú difieres ajá, ¿qué de hacen lo que ¿qué hacen los testigos de viviste. Jehová? Cuando tú haces algo que ellos consideran incorrecto, te aíslan. Ujú. Primero te aíslan del entorno y dicen, no, Esos solamente son los testigos que de Jehová. guardan el sábado. No, los testigos de Jehová son los que creen que Jesús no es Dios, el Espíritu Santo no es Dios, que predican siempre con revistas. Por ejemplo, Ok, domingo. ok. O que Ellos- van a ellos- tu casa a las 7 de la te tocan. mañana. Ajá, no, yo lo tengo prohibido eso. Yo tengo candado desde la calle. Sí. Por ejemplo, ellos cuando tú cometes un pecado te aíslan, tienes que sentarte atrás, nadie te dirige la palabra. En esto ya lo cambiaron, pero ni tu familia te habla en tu casa. Ujú. Pero eso es un tema de manipulación y sugestión para que tú desistas de tu conducta y aceptes los Ok, términos los de ellos. rabacucos es una Los secta. rabacucu se están comportando exactamente igual. Tú estás usando pantalón o tú estás usando tal cosa, entonces ya tú eres del diablo. Esos son Pero do- esta- Tú no esos dejas son- de hacer exacto. eso, tú no eres cristiano. Pero Esas son esta se- doctrinas de hombre que se implantan en una determinada institución y si esas doctrinas de hombre que no están sustentadas en la Biblia van a favor del individuo, entonces es una secta. Por eso que yo digo que hay personas que necesitan de la mentira para poder sobrevivir. Sí, de verdad. Hay personas Sí. que cambian su manera de vida por una mentira.
Independientemente de que sea una mentira, está cumpliendo una función. Entonces eso también hay que entender. Es que la verdad resulta más aburrida realmente. No, hay personas que si tú le quitas el infierno, No si tienen. tú no pa' le hablas dónde del infierno y del diablo, Ujú. No son tienen. cristianos y resulta no son interesante. felices. No, Exacto. Y no les hayan sabor al y evangelio. hay que entender, hay gente que sí les gusta sentirse subyugados. O sea, no todo el mundo quiere una libertad. Ujú. Hay gente que su libertad se la da a quien sea para que lo gobierne Buen punto. y le diga lo que tiene que hacer. Por eso digo que hay personas que sí, la religión, el dogma y demás, les resulta útil porque le quita, le quita la culpa y la responsabilidad. No. Que mi pastor me diga lo que yo tengo que hacer. O sea, que hay Exacto. gente Que que el se siente presidente diga libre que lo van a llamar. siendo esclavo. Siendo esclavo. Exacto. Hay Hay gente que se Dios sienten más mío, ovejas de lo que Dios son. mío. hay gente O sea, que la libertad wow. es un castigo. Tienen un complejo de oveja tan implantado que ven al pastor como lo ven más que su guía. Y el pastor no es un pastor humano. Mira. En la secta son, ¿qué es lo que usan? Perro, lobo, para mover la oveja. Por ese, yo no me acuerdo cómo se llama el término, va por el lado psicológico. Yo espero que usted me ayude ahí. Pero hay muchas personas que realmente se sienten libres siendo dominadas. Porque no tienen el propio control de su vida. Mira. Entonces, si yo no tengo control depende de dónde mi... bueno. Mira, Al menos al menos en la doctrina que estaba Wendy, ahí hay mucha gente que se siente conforme con que le diga a su pastor que no te ponga esto, no te ponga De lo otro, hecho, y eso lo por hace ejemplo, sentir para libre. mucha gente resulta, es como un tema también de masoquismo. Hay gente que resulta satisfactorio mientras más imposición y carga le ponen. Mientras más de peluñá es la conversión, ellos sienten Pero que eso están más tiene que bien ver con con Dios. que ellos entienden Porque que hay un- agradando al pastor están agradando a Dios. No, Exacto. Sí, que hay un claro. tema de que, Claro. cónchale, porque están idolatrando al pastor. Escuchándolos Tema de a ustedes hablar, realmente, cuando, por lo menos en el caso mío en particular, cuando uno se convierte a este tipo de religión, uno pasa por el proceso de la ignorancia, Sí. porque uno vive todo eso que ustedes están expresando aquí. Uno cree que todo es como ellos dicen, uno empieza a cambiar su vida, te dicen cambia tu closet, te dicen empieza a peinarte de tal o cual manera. ¿Ustedes cuándo van a cambiar el corazón? Exactamente. Empiezan, Dios mío, a darte unos lineamientos que son supuestamente lo que te van a llevar al cielo. Así es. Porque te están vendiendo. Yo pasé por eso. Por ignorancia. Me considero ignorante. Y hoy, sencillamente, porque me estoy liberando de esta Del falsa yugo. doctrina, de este de un yugo yugo. de ignorancia, yo hasta dejé la universidad. Yo me aparté. Porque yo solamente creía. Porque ya Cristo viene, ¿para qué voy a estudiar? No, a mí me decían. Y estoy de acuerdo, porque esa gente que dice que no, que tú tienes que estudiar inglés. ¿Para qué si en el cielo vamos a hablar todos los idiomas? O sea, ¿para qué hay que estudiar inglés? Es una estupidez. Usted dejó de ser Wendy para convertirse en algo que usted no Yo, era. sí, quería porque otro. yo me decían, lo que ellos me decían eran que yo Exacto. tenía que destruir la vieja mujer. Que yo tenía que destruirla completamente. Tú no puedes. Incluso lo que ellos me decían era que hasta este partido es pecado. Ah, sí, de que la raya, de que que... esta raya te empichonada. Ujú. Y que este peinado tiene demonios, señores. Sí. Yo pasé por un proceso de ignorancia que de inicio a mí me decían que para matar a la vieja mujer, que yo tenía que hacer, que dormía en el piso, que hacer silicio. Y yo acepté de una vez, porque a mí me gustaba, yo quería recibir y que de ese poder del fuego pentecostal, yo quería todo eso, Candela. y que mate la carne. Y yo empecé, que ya yo pensé en un momento determinado que la cama era innecesaria, que había que botarla o venderla, porque a mí me decían que el silicio era lo que realmente me iba a matar la carne, que iba a matar mi carne, y que así era que yo me iba a santificar. O sea, cuando yo entré a esta secta, se me dio un catálogo de las leyes que yo tenía que cumplir. ¿En serio? Claro, El claro. diablo. A ese nivel. Sí. Una O sea, lista de que un li- no esto, no lo otro. No, un listado. No, Al relaje. supermercado espiritual. No, eso es mentira, eso es mentira. Eso es mentira. Tú Yo, le estás diciendo habladora. No, pero varón, pero Dios mío, pero respéteme. relajando. Pero este es el No, final. al final el efecto placebo en el contexto de la conversión cristiana se refiere más al tema de que uno realmente piensa o puede percibir algún tipo de mejoría
a nivel espiritual o a nivel de la creencia religiosa, ya sea mejoría de un malestar físico, mejoría de un malestar mental, mejoría de un malestar espiritual, etcétera. Y de hecho hay estudios que han comprobado que el efecto placebo en la religión sí funciona. Es decir, que lo que vendría siendo los efectos positivos en la salud mental o la salud física pueden ser causa a base de un efecto placebo de la religiosidad. Religiosidad. Gracias. O sea, vámonos al hospital, por ejemplo. Hay una mujer que se tiene que operar de tal y tal, algo terminal y la operación es de último minuto. Y van un grupo de personas a orar. Si la persona que va a ser operada siente que eso que están haciendo alrededor de ella va a funcionar por su fe y por su creencia, eso puede cambiar dentro de sí. O sea, ese pensamiento puede liberar un tipo de reacción dentro del cuerpo. No es que estoy hablando de que por tu orar se te va a caer un cáncer, ¿ok? Pero, por ejemplo, aunque se puede curar el cáncer a través de la oración, porque yo creo en el poder de la oración. Es un tema de fe. Eso es un tema de fe, que lo vamos a discutir. Pero ya para terminar, mira, en conclusión, ¿la religión es necesaria? Sí, porque hay personas que están en ese nivel, en ese escalón, que para ser buenas personas necesitan la religión. Pero y hay religiones buenas. Eso no aplica para todo el mundo. Y hay religiones buenas cuando no son sectas. Hay personas como yo, que yo personalmente no necesito de una religión para yo ser buena persona. Hubo un tiempo donde yo duré muchísimo tiempo sin congregarme y no por eso yo andaba ruling en la calle. O sea, hay personas que haya o no haya religión, tienen una decisión firme de lo que ellos son, porque eso se trata de tener identidad. Entonces es muy importante. Al final el compromiso que tú tienes con la iglesia, tú lo tienes contigo mismo. Claro. Porque y aprender a diferenciar que la iglesia es la iglesia y Dios es Dios. Amén. No es lo mismo. Mi mamá siempre me decía, serle fiel a la iglesia no es serle fiel a Dios. Una cosa no tiene que ver con la otra. Amén. Y recuérdate que la iglesia somos nosotros. Amén. Y que dentro de ti está la capacidad tanto para obrar bien como para obrar mal. Amén. Eso lo decides tú. Así mismo es. Amén. Tú fueres ya santo. Ahora.